¿no? La naturaleza no hace nada incompleto ni nada en vano. Les comento que yo he trabajado pues costa, sierra y selva, y aquí les traigo una foto del trabajo que tuve el año pasado en la región, acá cerca, nada más, en Canta, cerca de Lima. Un lugar muy, muy bonito, pero mucho frío hace, sobre todo después de las lluvias. Y vemos ahí una naturaleza pues fenomenal, excelente, muy lindo el lugar, y de verdad se respiraba un aire magnífico. No tanto como cuando me voy a veces a hacer las compras al centro de Lima, y pues regreso a veces cuando voy con polo blanco, no sé si a ustedes les ha pasado que acá en la sombrera se ven un polvito medio oscuro, o incluso me sueno la nariz y mi mucosidad sale negro, 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 de verdad, y a veces hasta me asusta. O el cuello, por más que me he ido bien bañada, me he restregado con mi piedrita ahí, todo mi cuerpo, tiene negro mi polo, y no entiendo por qué. Ah, profesor, es que usted no se baña bien, pues. No, no es eso, sino que a veces el mismo smog que hay en el ambiente genera este polvillo oscuro. Cuando estuve en este lugar, pues mi mucosidad era blanquecina, medio ploma, así. Entonces, pero no era negro como cuando estaba o me iba al centro. Ay, la profesora viene a hablar de sus mocos, ¿cómo es posible? No, la clase de hoy en sí va a basar netamente en la naturaleza. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido de viaje? A ver, ¿cuántos de nosotros nos gusta viajar? Bueno, por el tema de la pandemia, no podemos viajar mucho, ¿verdad? Pero cuéntenme por interno, ¿cuántos de ustedes les gusta viajar? ¿Han viajado últimamente o estos últimos años? Pueden abrir su micro también. Bueno, están todavía un poquito con el frío, no hay problema, vamos a continuar. Entonces, la naturaleza es tan perfecta, no sé qué es tan perfecta que todo encaja de manera exacta, es como las piezas de un rompecabezas. Tenemos que tener en cuenta que las piezas de un rompecabezas no son de la misma manera, no son cuadraditos, no es como un sudoku, sino son de diferentes formas, pero cada una encaja de manera perfecta. Vamos a pasar a la siguiente slide, donde planteamos ya el tema del día de hoy, la ecología. La ecología es el tema número 15, ya saben, mi nombre es Carla Carrillo, soy egresada de la Universidad La Cantuta, también llamada como Enrique Guzmán y Valle. Un nombre común le dicen La Cantuta. Yo sé que aquí hay algunos que van a postular a esta universidad, también hay otras universidades donde puedan postular, y este es un tema bastante común que tocan en las universidades. ¿De acuerdo? Y aquí les he puesto pues un meme, los memes ustedes saben que está de moda, el que menos, al menos a mi persona, me gustan los memes. Despierto y lo primero que tengo que ver son los memes, pero... Confirmo, mis. Los memes son chéveres. Que menos, ¿no? Que menos abre el celular, a ver, ¿dónde están los memes del día, los calientitos, ¿verdad? Y ahí mismo compartimos 1000 publicaciones al día. Sale que hoy día es el efelio y nadie se ha dado cuenta. ¿Qué, profesora? ¿Qué es el efelio? Hoy día el efelio, ¿qué es el efelio? Es similar al perihelio. Ay, no, profesora, ¿ya qué está hablando? Ya está metiendo la biología, ¿no? Nos dicen que el día de hoy es el efelio. ¿Qué significa el efelio? Donde el planeta va a girar más lento, por lo tanto, el día puede ser, aproximadamente eso de las 10 de la noche se va a dar el efelio, donde se va a tardar más en girar el planeta. Cuando gira más rápido, es decir, el día más corto se conoce como el perihelio. Por lo general esto se ha dado más o menos en enero, pero todos los años se da el efelio y el perihelio. ¿Alguien sabía sobre el efelio el día de hoy? No, pero para compartir memes, ahí sí, ¿no? Se tenía que decir. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a hablar
ya que estamos hablando de la ecología, vamos a hablar primero sobre qué es la ecología. En 1869, Ernest Haeckel hace esta investigación. ¿Sobre quién? Sobre todo el ambiente. Cuando tú iniciaste biología te dijeron, el ser humano es la unidad mínima, o bueno, el ser humano está formado por la unidad básica de todo ser vivo, ¿no? Entonces tenemos que vienen los átomos, las moléculas, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman, ¿qué cosa? ¿Qué forman los órganos? Ah, ya nos hemos olvidado, creo, ¿ah? Los órganos forman sistemas o aparatos. Luego, esto va a formar al individuo, a tú, al Brian va a formar, ¿verdad? Luego, tenemos que el individuo se va a unir con otros individuos, así como nosotros cuando en modo presencial llega a la academia, vamos a la academia y de frente vamos con los amigos, ¿verdad? Y también tenemos los enemigos, no hay que olvidar eso. Tenemos los amigos y los enemigos. Entonces, cuando se da esto, se da el tema de la población. Pero aquí ya tiene que ver, aquí ya vamos a ampliar el tema. Hasta ahorita, o bueno, hasta el día de ayer, que fue la clase número 14, hemos visto hasta el tema del individuo. Ahora vamos a ver del individuo en adelante, hasta el planeta. Y hay más divisiones. Y tenemos aquí la división al nivel ecológico, que viene a ser el ecosistema. Pero surge la pregunta, ¿qué es el ecosistema, profesor? Sistema ya sé que es un sistema, pues que se conecta, que pues un sistema es un grupo, es una agrupación. Muy bien. Pero un ecosistema nos dice que va a ser el conjunto. La palabra eco viene de oikos, de la palabra griega oikos, que quiere decir casa. El ecosistema va a estar conformado por la casa, pero profesora, yo veo aquí flores, veo un cerro. Esta foto es tomada de un colegio en Posuso, donde también trabajé. Muy lindo el lugar, pero un poquito de calor. Entonces, en el ecosistema decíamos de que está conformado por una serie de elementos. Tenemos que va a estar conformado por los seres vivos y también por el ambiente. Por ejemplo, aquí en esta imagen que tenemos aquí, vamos a ver el lapicito. En esta imagen que tenemos en este lado, vamos a observar este cúmulo de nubes. ¿Esto será parte de los seres vivos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, no, no, sí. ¿Qué dicen? Estoy leyendo el chat, a ver. ¿Quién está atento? Profesora, no te escuché. Uy, ya, a ver. Estos cúmulos que tenemos aquí aquí al fondo en la foto, estos cúmulos blancos, las nubes, o bueno, la evaporación, ¿será parte de los seres vivos? Sí, sí, Miss. Podríamos decir que sí, pero también podríamos decir que no. Por lo general, cuando nosotros hablamos de seres vivos, nos enfocamos a estos de acá, sobre todo, ¿verdad? A estos animalitos. Pero a veces nos olvidamos de la gran vegetación que tenemos. Y la vegetación también genera una respiración. Ah, sí, claro que sí. No sé si ustedes han visto por las mañanas en las plantitas se encuentran el rocío, que son como unas gotitas de agua encima de las hojas. Esto es muestra de que ha habido la respiración y que hay una liberación de oxígeno, pero el oxígeno es parte del ser vivo y está en el ambiente gracias a cómo se ha dado la interacción con el ambiente, con el medio que nos rodea, es por lo cual que se está dando el ecosistema. Entonces el ecosistema podríamos decir que son dos cositas. Van a ser
los seres vivos y va a ser, ¿qué cosa? El medio, ¿verdad? Disculpen mi letra que estoy manejando el mouse, no tengo todavía el lápiz óptico. Entonces, el ecosistema va a ser los seres vivos y el medio. ¿Y por qué le dicen que es una ciencia? Entonces, a la pregunta, ¿por qué le dicen que es una ciencia? Porque estudia los seres vivos y el medio. Ah, profesor, entonces si yo quiero decir que estudia los seres vivos y el medio, ¿puedo decir que estudia el ecosistema? Sí, estás diciendo lo mismo, porque en el ecosistema estamos englobando a los seres vivos y al medio. ¿El medio quiénes son? Estos de aquí. Los gases, el líquido, los sólidos que vamos a encontrar en el medio. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Perfecto, vamos a la siguiente. Para poder entrar a la ecología, tengo que definir ciertos términos. Los términos son muy importantes para nosotros porque nos van a poder facilitar el entender lo que va a venir, los conceptos que vienen. Ya les había dicho, vamos a activar nuevamente el lapicito, ya les había dicho de que nosotros aquí vamos a estudiar a los seres vivos. Los seres vivos que van a estar en una población. Cuando estas poblaciones se unen, se le va a denominar una comunidad. Cuando se unen las poblaciones, por ejemplo, tenemos la academia del ciclo avanzado y del ciclo básico. Cuando estas dos poblaciones se unen, vamos a formar una comunidad, la comunidad de Estudia Online. Por decir, vamos a enfrentarnos, o ya estás en la universidad, digamos, estás en la Cantuta y vamos a la San Marcos para un campeonato de fútbol. ¿Cuál es la población? Tenemos dos tipos de población, la Cantuta y la San Marcos. Cuando los dos se junten en el campeonato de fútbol, va a ser la comunidad. Pero ¿qué pasa cuando esto ya se extiende? No solamente va a ser la comunidad cuando dos de la misma raza se van a unir, sino cuando también vamos a interactuar con el ambiente. Por ejemplo, en este momento, ¿tú estás en una comunidad o no? Sí, Miss. En este caso también sería una población, Miss. Claro que sí. Tú estás en una población, por ejemplo, aquí mi población es mi familia. Pero mi familia, ¿en dónde se encuentra? En una comunidad, porque no solamente está mi familia, tengo mis vecinos, tengo también mis animales, estoy en un espacio, entonces ya estoy interactuando. La flora, la fauna. Pero ahí no queda la comunidad, no queda solamente aquí. ¿Por qué? Porque cada población va a tener un hábitat determinado. Por ejemplo, mi hábitat determinado podría decir que es la costa. ¿Por qué? Porque cuando estoy en la selva, ¿qué sucede conmigo? Como padezco de migraña, el sol es intenso, tengo fotofobia y genera dolores intensos de cabeza. No puedo estar demasiado tiempo en la selva. En la sierra, como tengo problemas de temperatura, de regulación de temperatura, entonces no puedo estar mucho tiempo en la sierra porque demoraría el tiempo de adaptarme. Entonces, cada especie tiene su hábitat. Ustedes también tienen su hábitat, pero la propiedad magnífica del ser vivo es que en su gran mayoría logramos la propiedad de adaptación. Podemos adaptarnos. Por ejemplo, nos vamos todos de viaje porque hemos terminado el ciclo, todos hemos ingresado y nos vamos de viaje, les digo, nos vamos a ir a Ticlio. Sí. Entonces, estamos en Ticlio y ¿qué creen que va a pasar con todos? ¿Qué nos va a dar?
Frío. Frío, ya. La ¿Qué más? helada, Miss. ¿Qué más nos va a dar? Nos vamos a contagiar, Miss. Nos podríamos contagiar por el tema, bueno, por el tema de la pandemia, pero digamos, vamos todos con los protocolos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo que comúnmente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero comúnmente pasa a la gran mayoría de personas que viaja a la altura y no está acostumbrada a la altura, les da el famoso mal de altura, comúnmente llamado Soroche. soroche. Perfecto. ¿Quién no ha padecido de soroche? Que levante la mano. Yo no, Miss. Yo sí he padecido de soroche las primeras veces, pero ya cuando empecé a trabajar en provincias, ya se me fue, ya me fui acostumbrando ya. Más bien me daba un poquito de temor cuando veía a otras personas porque soy fácil de contagiar. Pero todo está en la mente. Entonces, cada persona va a tener su hábitat y obviamente como no es nuestro hábitat, vamos a empezar a generar ese rechazo y ese rechazo o esa adaptación brusca que vamos a generar se conoce como el soroche. Lo mismo pasa con los animales. Si tú a los animales los cambias de lugar, puedes generar algún problema o un desequilibrio ecológico. Tengo yo, digamos, cuando estudiaba en la universidad y a veces ya era pues, momentos de receso, me iba así al campus, me iba a hacer fotosíntesis y de pronto a veces cuando comíamos bajaban las ardillas. ¿Qué hubiera pasado si yo esa ardilla me lo hubiera traído? Yo vivo por la orilla del río, en la zona de Chosica, por la orilla del río vivo, y si yo me hubiera traído esa ardilla, No sobrevive, Miss. Porque no es su hábitat natural. no sobrevive, dicen por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más No. podría pasar? Puede haber, si se agarra en gran masa, puede incluso extinguirse su raza. Pero aunque eso sería demasiado. Ya, Un poco podría exagerado. ser la traslación de estos animales puede generar la extinción de la misma, pero también podría generar una sobrepoblación o no. Adaptación. También puede ser. Se Te adaptarían a ese comento. ambiente y se pueden reproducir. Ajá, claro, tendríamos. Exacto, se pueden reproducir en más. Por ejemplo, aquí en Perú no existía la rata, no había rata en el Perú, ¿puedes creerlo? Profesora, pero ¿por qué? Si yo he visto cuando voy al parque, a veces veo tremenda rataza pasando y me asusta todavía porque es gigante. Entonces, ¿cuándo creen que llegó la rata? Si no había en el Perú. Con los españoles. Perfecto, los españoles llegan en las grandes embarcaciones, abren y con ello baja la rata. Se hizo un cambio de hábitat y esta rata logró adaptarse a nuestro hábitat y se ha ido propagando. En la mayoría de lugares cálidos vamos a encontrar la rata, no en lugares fríos. Ahí no vamos a encontrar porque no es su hábitat, no ha logrado todavía desarrollar esa adaptación en estos lugares. Pero si hay algún tipo de roedor o algún tipo de familia de este roedor, que encontramos en las zonas altoandinas. El cuy. Exacto, el cuy. En muchos países dicen, ay, ¿cómo se puede comer el cuy? Cuando el cuy es tan rico. Bueno, por ejemplo, la rata se podría comer a un león, a un tigrillo, a una pantera. ¿Se podría comer o no? No. ¿O qué tendría que hacer para comerse este león? Jugar. Nosotros hemos visto que las ratas viven en los desagües o en lugares sucios, pero la rata tiene también una función que es de comerse, ¿qué cosa? Todas las basuritas que encuentran sus caras. Ya, los residuos, los animales muertos, todo eso se va a comer la rata.
Por lo tanto, la rata es un ser carroñero. Eso que está haciendo la rata se le conoce como nicho ecológico. El nicho ecológico va a ser la función que va a desarrollar la rata en el ecosistema. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu función actualmente? Según el Prevenir. nicho ecológico. Estudiar, vivir. Perfecto, consumidor. ¿Consumidor de qué? De carne. De carne y vegetales. Pero el que menos pues va y consume su mostrito, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, cuando vamos a juntar el ser vivo, pero también vamos a juntarlo con el medio, ya habíamos dicho, el ser vivo con el medio, ¿qué van a formar? El ser vivo Ecosistema. con el medio van a formar el ecosistema. Ecosistema. El medio es llamado abiótico, A, que no tiene vida. Biótico, que sí tiene vida. Tiene vida. Exacto. La palabra A o el término A en biología, adelante de cualquier palabra, va a significar que no tiene. Esto de aquí, todo esto va a formar el bioma, la biosfera y la ecosfera. La ecosfera pues ya viene a ser ya todo el conjunto, el conglomerado. Pero se los voy a explicar hasta aquí. Les he tratado de explicar más o menos cómo es la comunidad, la población, el nicho ecológico, cuando se une la comunidad con el ambiente y cómo forma el ecosistema. Pero vamos a explicarlo mejor con imágenes, que es pues un poquito más fácil, ¿verdad? Para poder comprender. La biosfera entonces va a ser el planeta en sí, el planeta donde vivimos. Justo ayer estaba viendo las noticias y estaban diciendo de que ha habido, que hay ya gente que está viviendo en el planeta Marte. Entonces, ¿habrán logrado desarrollar campos de agua? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, ¿no? Por el tema de la tecnología y todo lo demás, posiblemente ya estén escapando porque el tema de la pandemia, la verdad es que es un tema bastante amplio y no sé cuándo vaya a acabar y tenemos que estar a la vanguardia de ello, tenemos que estar preparados. ¿El bioma qué va a hacer? El bioma va a ser el tipo de lugar donde se va a desarrollar el ser vivo. Tenemos diferentes, pero tenemos, el bioma puede ser, vámonos solo a Perú, costa, sierra, selva. Profesora, pero Chosica, ¿cuántos de ustedes conocen Chosica? Y yo. Tiene cosas Aquí que- vimos. Ah, ya, la mayoría conoce Chosica. Ya. ¿Chosica en dónde se encuentra? ¿En la costa o en la sierra? En los dos lugares. Tiene costa y sierra. ¿Cómo? Ambos, Tiene Miss. costa y sierra, Miss. Está en medio. Ajá. Tiene un clima medio como tropicalcito, pero se ve como que de costa, pero también tiene de sierra. Sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita está el sol medio parece de la costa, pero el aire está de sierra total, de helado. ¿Sí o no? Sí. Bien. Excelente, Miss. Nos dice que lugares como Chosica, lugares como Huánuco, la subida de Huánuco, porque en Huánuco tú llegas a Huánuco, subes el cerro, llegas a Carpich y bajas a Tingomaría. Así nada más está. Entonces, similar a Huánuco, tenemos por la parte justo antes de llegar a Canta, tenemos a Yangas, que también tiene un clima muy parecido, o Santa Rosa de Quibes, un clima muy parecido al de Chosica, que van a ser esos lugares los cuales vamos a encontrar aquí en el medio de estos biomas, bioma, costa, sierra, selva. Y cuando está en medio ya no se le conoce como bioma,
Si no, se le conoce como un ecotono, cuando está en medio de dos biomas. Pero en cada bioma o ecotono vamos a encontrar un hábitat. El hábitat va a ser específico para cada especie. Cada especie se va a desarrollar en un hábitat específico. El gallito de las rocas, ave representativa del Perú, Rupicola peruvians. ¿De dónde es o cuál es su hábitat? La selva. Perfecto, la selva. Ustedes saben que las aves son estacionarias y de acuerdo a la estación van migrando, pero ustedes se han dado cuenta de que aquí en el parque, en Chosica, en el mercado, sobre todo cuando bajan a Señor de los Milagros, cruzan el puente, el río Rima, van a notar que hay una gran cantidad de aves con ojos rojos y unas plumas medias blancas, pero su cuerpo es negro. ¿Han notado o no? Sí, ¿Y por qué estas aves nunca se van? Comen cangrejo y comen peces también. Pero en Están el- adaptados, no hay cangrejos. Jiménez, Se están adaptados. adaptaron, pues. ¿Qué dicen? Se ¿Qué ha pasado adaptaron. con el hábitat de estas aves? El hábitat se ha visto perturbada y el ave se ha acostumbrado a que como la gente que está en la parte de arriba de la zona pesquera, que vende pescaditos, pues vierte sus aguas con residuos a la ribera del río, el ave se ha acostumbrado a este lugar y por lo tanto ha generado una dependencia. Al generar la dependencia, el ave ya no ve necesario migrar. Es como nosotros, si nosotros tenemos agua, casa, luz, todos los servicios, ¿necesitas salir de casa? Tienes todos los No. servicios, solo en alimentos. cosas necesarias, miss. Justo su compañero acaba de decir, si hubiera alguna necesidad o para lo necesario, si se generaría alguna necesidad, uy, no, tengo que salir porque esta chompa ya no me gusta, este poncho ya no me gusta, tengo que salir. Entonces, cuando tú vas cubriendo ciertas necesidades, surgen otras. En los animales su necesidad básica es reproducirse y alimentarse. Nada más. Entonces, el hábitat se ha visto perturbada y esta especie ya no es una especie nativa, sino se convierte en una especie endémica. ¿Por qué? Porque su hábitat ha sido perturbado. Y tenemos luego, con las especies, se va a formar el nicho ecológico. El nicho ecológico va a depender de la especie. Por ejemplo, ¿qué animal es este que está aquí en la imagen? Es un zorro mismo. Ya, dicen es un zorro. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa parece? Está en el campo. Coyote, miss. Un coyote. También parece una hiena. ¿Ustedes han escuchado el sonido de la hiena? Se ríe. Parece Se que se ríe, riera. se ríe, En la parte repetido. altoandina también hay unas aves que tienen ese sonido. Son como unas aves como pato. No sé si de aquí hay algunos que conocen en la parte, por ejemplo, cuando viajé por Marcapomacocha, donde está la reserva de agua, hay unos patos conocidos como guachuas, que estos patos se escucha como si fueran unas señoras que se están riendo. Se escucha en las mañanas en el lago. El agua amanece totalmente congelado y las aves están ahí, caminando, luego ya se va descongelando. Tú Riéndose sales, de frío, miss. el pasto suena, suena. Entonces, el nicho ecológico va a ser la función que va a desarrollar. Por ejemplo, este animal es un zorro en realidad. ¿Qué función va a desarrollar? Según lo que ustedes conocen, ya luego vamos a ir ampliando las funciones del ser vivo.
¿Qué función creen que desarrolla el zorro? Se come los bichitos, pero el que él es carnívoro. La rata se lo come. Claro. Tenemos tipos de consumidores. De acuerdo a lo que vayan a consumir, se va a ver el nivel de consumidor que es. Pero ya sabemos que él sí o sí va a consumir. Esto de aquí, las plantas que vemos acá, ¿también es un nicho ecológico o no? Si en este caso acá hubiera alfalfa y aquí el animal fuera un conejo, ¿cuál es la función de la alfalfa? Alimentar al conejo. Por el conejo. Claro, para alimentar a los herbívoros. Ya, alimentar. Pero a este de alimento se Su le nicho. conoce con un nombre. A ver, más o menos, a ver si recuerda. Hábitat. El hábitat es este lugar. ¿Cómo se llama la función de la alfalfa? Es conocido como Productores. productores. Perfecto. Ay, Michael, menciónate. Pero, profesora, ¿qué productor? ¿Pero qué va a producir la planta? Si solamente yo voy y me la como, veo una lechuga, me la como, veo una naranja, me la como. ¿Qué está produciendo? La planta produce su propio alimento, por eso le dicen productores. Cada función que va a tener es el nicho ecológico. Y también vamos a conocer la forma de vida de cada una de las especies en el medio. Por ejemplo, aquí te he colocado al común sapo. Cuando llueve es donde más abundan los sapos. Pero los sapos siempre han sido terrestres. No, porque eran acuáticos. Son acuáticos, pero ¿en qué tiempo? Hace millones de años. Hasta el tiempo En tiempos de lluvia, En tiempos de lluvia. cuando eran renacuajos. Perfecto. De acuerdo a su cuerpo, ellos han ido adaptándose. Si ahorita seguirían siendo renacuajos, ¿estarían en el suelo, en la tierra? No, seguirían en el agua. Seguirían en el agua. ¿Por qué? Porque su cuerpo es adaptado para el agua. Entonces, la forma de vida que va a tener cada animal, eso también va a ser parte de estudio. Cuando decimos forma de vida, es lo que el animal hace. ¿En dónde? En el ambiente. Es lo que hace. No es la función, es lo que hace. Por ejemplo, ¿cuál es tu forma de vida? ¿Cuál es tu forma de vida? Uy, los agarré por ahí. Ya, estudiar, ver tele, comer, algunos trabajar, Dormir, etc. ¿Verdad? Reproducir. No, eso no, ¿verdad? Todavía no. Entonces. en su tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo, exacto, todavía. Todo su Que tiempo. hoy en día el reproducirse, el ser humano está visto como parte de la contaminación del planeta, porque lamentablemente los seres humanos somos quienes lo estamos destruyendo. Es el primer contaminante, Entonces, ¿tú eres un contaminante o no eres un contaminante? Sí, Sí, Por somos. supuesto, definitivamente. Somos. Definitivamente. No se vayan con una crisis existencial si son o no contaminantes. Van a ser contaminantes cuando pues no cumplan una función específica aquí en el planeta. Si no cuidas tu planeta, si no cuidas tu familia, no cuidas tu salud, pues ahí ya está siendo un contaminante, ¿no? Ahí sí vamos a ir, te vamos a eliminar como en la guerra de zombies. Ya está, ahora sí. ¿Hasta ahí todo claro en terminología? Creo que sí, ¿verdad? Sí, Vamos a pasar a Miss. los factores abióticos. ¿Qué significaba A? Que no tiene vida. Que no tiene. Ya tiene vida. Exacto.
Los factores bióticos iban a depender de el espacio que rodeaba al ser vivo. Tenemos los medios climáticos, los medios edáficos y los medios hidrográficos. Los medios climáticos, ya sabemos que iba a ser ¿qué cosa? La temperatura, la luminosidad y también, aquí te he colocado un punto adicional que es la latitud y la altitud. Va a depender de estos factores para el desarrollo de estas especies. Por ejemplo, si tú hubieras nacido en Antártida, cuando tú viajes a Ticlio, ¿te afectaría o no? No, Miss. No, porque ya estás adaptado a ese Sí, clima. clima. Exacto, incluso tú llegarías, oh, qué chévere, vamos a jugar, mientras los demás estaríamos así congelados, ni podríamos pensar. Entonces, Pero ¿y si llega a la costa, Miss? Se va a derretir. ¿cómo se va a derretir ni que fuéramos de hielo, verdad? No, lo que va a pasar que si llega a la costa, el Le va a calor chocar. podría clima. dañar su piel, uno. Broche, Podría dañar sus ojos y también le podría generar este soroche, este mal de altura, porque va a ser el proceso de adaptación que va a desarrollar este ser humano. Yo tengo aquí mi perro, si a mi perro lo llevo a Ticlio o lo llevo a, pues, a Puno, las zonas más altas, ¿mi perro puede padecer o no? sí padece, Miss. Sí. Pero yo allá en la zona altoandina he visto que hay perros, porque ellos no padecen. Porque ya están Acostumbrados, Miss. Adaptados a ese clima. Depende al suelo ecológico. Exacto. Ellos están adaptados a este lugar. Y lo mismo va a suceder con especies, pues, que nosotros conocemos. Cuando vamos al zoológico, ¿cuántos de nosotros hemos ido al Parque de las Leyendas, aquí al zoológico de Huachipa? Estos animales también han pasado algunos por un proceso de adaptación, pero también en el transcurso hay animales que mueren. ¿Y por qué mueren estos animales? No tienen un buen cuidado. No tienen un buen cuidado y no se cubre las necesidades para que este animal pueda desarrollar adapte. su Adaptación. adaptación. Yo Y les da estrés, Miss. un montón de de aves de gallito de las rocas, entre machos y hembras. Bueno, en la especie de los animales, el macho, en la especie de animales y plantas, el macho es el más hermoso, es el más radiante, el magnífico, es tanto la especie macho. La hembra es un poquito menos, pero cumple una gran función que es la de generar la reproducción, a menos que sea hermafrodita. Miss, el pavo real. Exacto, el pavo real. E igual, el gallito de las rocas es el que menos representa al macho, porque la hembra es medio naranja, medio así, medio guinda, no tiene su crestita. El león, ¿cuál es más bonito? ¿El león o la leona? La León. Ambos. Ahí son ambos porque son mamíferos, Miss. Son mamíferos, sí, pero en tanto de las especies, ya sea de macho o de hembra, el macho es más resaltante en sus características físicas. Es el que más resalta. Por su pelaje. Exacto, su pelaje, sus extremidades, etc. Vamos, nos estamos yendo de aquí del tema. Sigamos con los factores, ya, la luminosidad, la temperatura, altitud, latitud. Vamos con los edáficos. Los edáficos nos dice que va a ser netamente, ¿qué cosa? El suelo, el pisito, ¿verdad? Se dice suelo. Entonces, va a depender del tipo de suelo. Por ejemplo, si aquí en el Perú, ¿hay cocodrilos? ¿Qué dicen ustedes?
En los zoológicos, Miss. Al parecer sí, sí, sí hay, sí. En el Parque de las Leyendas nomás. No, pero así, En la selva. en Sí, su sí, sí, en el hábitat, Amazonas, Miss. En el en el Amazonas, Amazonas hay cocodrilos. claro. En el Por ejemplo, Perú, en el... Yo creo que No, sí. no hay, Mace, no hay, no hay, no hay. En el Caimán, hay, Ucayali. Caimán. exacto. Muy bien, algunos están con el Google ahí abierto y si no, pues muy buenos investigadores. En el Perú no hay cocodrilos, en el Perú hay caimanes. Profesor, ¿y qué es la diferencia? Pero si yo lo veo igual, los dos hacen lo mismo. El caimán es relativamente más pequeño que el cocodrilo. El cocodrilo sí es mucho más grande. Entonces, el suelo en los cuales se van a desarrollar, porque también estos cocodrilos tienen parte acuática y parte terrestre, pues va a depender mucho del ambiente donde se vayan a desarrollar. Si nosotros traemos al cocodrilo y yo lo libero, ay no, traje mi coco y lo voy a poner ahí en mi río Amazonas, ahí que viva pues, que se conecte con los caimanes. ¿Qué crees que va a pasar? Se le va a comer al caimán. Se lo va a devorar. Se lo va a devorar y posiblemente se aparee con una hembra y podrían nacer otro tipo de especie o Una nueva especie. puede ser que este cocodrilo haya sido hembra y haya venido pues ya apareada de a crías y va a generar una sobrepoblación eliminando a esta especie. Entonces el suelo va a propiciar el hábitat de estas especies, no solamente los animales, sino también de las plantas. Hay una planta, una fruta muy rica allá en el Amazonas que es conocida como la anona. Alguna Sí, sí, yo probé. muy deliciosa, parecía la chirimoya, pero de este tamaño, su cáscara es mucho más ligera que de la chirimoya y es recontra dulce. Por lo general, esto se apaña, se recoge antes que madure, porque cuando madura cae, se abre y se meten las hormigas porque es recontra dulce. Entonces, aquí en la costa no se puede desarrollar este tipo de fruto. ¿Por qué? Porque el mismo suelo no contiene la cantidad de minerales que requiere. Si nosotros nos vamos a la selva, vamos a encontrar que la selva tiene un suelo medio rojizo, medio pardo. Mientras que en la sierra y en la costa, o parte de la costa, vamos a encontrar que el suelo es medio oscuro, casi negro, ¿verdad? Y pues ya bien alejados o cerca de la orilla ya es totalmente pues color amarillento por el tema de la arena. Ya va cambiando los tipos de suelos y cada uno va a desarrollar una especie. Tenemos también los hidrográficos, que es el agua de las lluvias, los ríos, el agua que está presente en los lagos, en el mar. Cada tipo o cada forma de donde se va a propiciar esta cantidad de agua también va a permitir el desarrollo de estas especies. Recordemos que nosotros como ser vivo también liberamos agua al ambiente. ¿Por qué? Nosotros, ¿de cuánto estamos formados de agua? ¿De cuánto porcentaje aproximado? ¿Cuánto es nuestro porcentaje aproximado de agua que tiene el ser humano? Un 70%, Miss. De un 70 a 75% nos dicen que es el aproximado de agua que tenemos. Muy bien, ¿sí? Por lo tanto, somos más agua que sólido. Pero, ¿cuántos de ustedes toman agua al día? Medio vaso. Medio, y esto es. Y luego para la noche dice, ay no, me siento cansada, la clase me da mucho dolor de cabeza, esa profesora no la entiendo, habla mucho biología, no entiendo nada. ¿Y por qué es? Porque no Sueño. te has hidratado bien, no has ingerido el combustible vital para tu cuerpo. Recuerda que el agua es el solvente universal presente en los factores abióticos. Acuérdate de esa pregunta. Muy Examen bien. de admisión.
¿Solvente universal? Sí. Fue una pregunta de admisión, solvente. ¿Cuál es el solvente universal? Y pues algunos pusieron pintura, el alcohol, ¿no? Pero el solvente universal es el agua. Vamos a pasar a la siguiente, donde ya vamos a hablar sobre los factores bióticos, es decir, el ser vivo. Aquí te he colocado más o menos cómo es la formación del ser vivo cuando está en individuo, cuando pasa a población, cuando pasa a comunidad y cuando pasa a ecosistema. Cuando pasa a ecosistema es porque ya está conviviendo con el medio. Tenemos dos tipos de relación que va a tener. Una que es intraespecífica y otra que va a ser interespecífica. Es decir, cuando tú vas a conectar con el Brian, ¿verdad? O con la Brita. Esa es interespecífica. O esa es intraespecífica. ¿Qué dicen ustedes? Cuando tú conectas con otro ser humano, ¿es intra o inter? Interespecífica, Miss. Acá nos dice especies diferentes. Intraespecífica. Intraespecífica. Si yo voy y le doy mucho cariño a mi mascota, a mi gato, mi perro, mi loro, ¿qué va a hacer? Interespecífica. 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 Aquí va a ser una misma especie y aquí va a ser diferentes especies. Por ejemplo, las abejas, ¿todas son las mismas o no? ¿O cada una tiene un rol? La abeja reina no, Miss, ella tiene un solo rol que es de... Todos son diferentes, ya que tienen Dan diferentes. huevos. Pero las abejas obreras sí, normal. Ellas sí son... Exacto. Lo mismo en casa. ¿Ustedes tienen el mismo rol que los demás? No. Sí, ¿Ustedes son los obreros o las reinas? O la reina. Los obreros, porque mamá me manda a lavar los platos, ¿no? Entonces, en una misma especie va a haber roles. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando las aves vuelan, vemos que las aves vuelan en B. ¿Por qué? Porque acá adelante va el que va a encabezar el vuelo. Cuando este se cansa, se va al último para descansar. No es que se va a detener, no, sino va, como ya se corta el viento, el vuelo es mucho más ligero, mientras que el que está adelante va haciendo la mayor fuerza de trabajo. En las abejas tenemos los roles, como ustedes ya lo habían mencionado, la reina, los obreros, los zánganos, que son aquellos que aparean a la reina. Cada uno va a tener una función específica. Pero esto ya estamos viendo a nivel intraespecífico, mientras que a nivel interespecífico, es decir, cuando estos de aquí conviven, va a depender de cómo lo van a hacer cada uno. Y para eso yo les he traído un cuadrito donde lo voy a ir llenando y ustedes para que me puedan comprender cómo es que se da este tipo de relación. Entonces, tenemos lo siguiente. Disculpen el ruido, chicos, ustedes saben que estamos desde casa y pues tenemos que a veces actividades adicionales. Muy bien. Tenemos los siguientes tipos de relación. ¿Relación cuál es? ¿Qué tipo de relación? ¿Inter o intra? ¿Cuál vamos a ver? ¿El inter o el intraespecífico? Intra. Ya hemos visto la intra, cuando es de una misma especie. Yo con mi familia, la reina, con los zánganos, los obreros, las aves, es una misma especie. Vamos a ver del tipo interespecífica. Vamos a utilizar los siguientes símbolos. Vamos a
colocar acá un lapicito. Vamos a utilizar los siguientes signos. Cuando se beneficia, vamos a colocar un signo más. Cuando se perjudica, un signo indiferente, es decir, no le importas o no le importa. Vamos a aplicar el signo de un círculo vacío, es decir, indiferente. Relación del comensalismo. El comensalismo es conocido porque a uno le beneficia, pero al otro le es indiferente. Es decir, no le beneficia ni le perjudica, totalmente indiferente le es. Aquí, ¿a quiénes tenemos? A tiburón con la remo. Profesora, ¿que ellos cómo es que hacen el comensalismo? ¿Cómo es que lo hacen? De la siguiente manera. El tiburón pues está ahí acechando a su presa, espera a su presa y ¡fua! Chapa a su presa y empieza a devorar toda su presa, y como tú sabes que el tiburón pues devora, sacude, va cayendo los residuos. Y acá atrás está la rémora, bien viva, esperando los residuos, y se va comiendo los residuos que va dejando el tiburón. Se come, se come, se come, se come. ¿Le afectó en algo al tiburón? ¿Qué dicen? ¿Le afectó? No, no le afectó en nada. ¿La rémora se benefició? Sí, la rémora sí se benefició. Por lo tanto, a esto se le conoce como comensalismo. Porque uno se beneficia mientras al otro le es indiferente. ¿A quién le es indiferente? Al tiburón. ¿A quién le beneficia? Es a la rémora. Vamos a hablar ahora del amensalismo. El amensalismo nos dice que a uno le perjudica y al otro le es indiferente. Es decir, ni le beneficia ni le perjudica, pero al otro le perjudica totalmente. ¿A quiénes tendríamos aquí? Imagínate, tú tienes, o bueno, eso me pasó a mí porque siembro mis plantitas en maceta, y se me ocurrió juntar una flor, una cignia con un cresta de gallo, le dicen, pero lamentablemente no sabía que la cignia absorbía gran cantidad de nutrientes. Y la cresta de gallo iba en menor porción. Y lamentablemente cuando las junté en la misma maceta, vi que mi cresta de gallo, de lo que era así, este colorcito medio rojito, así bien frondosito, de pronto se fue haciendo amarillo y se me secó total. Mientras que mi cignia empezó a repoblarse en toda la maceta. O se ha visto muchas de las veces que en la sierra, por ejemplo, hacen plantaciones de choclo, maíz, pero ¿por qué no lo hacen cerca a los eucaliptos? Recuerda que el eucalipto es una especie que ha sido integrada en la sierra, no es propia de la sierra, viene desde Australia. Entonces, Le perjudica, Miss. le perjudica, pero al eucalipto, ¿le benefició o le perjudicó? Ha salido más beneficiado que, no sé, El eucalipto está ahí, bueno, yo voy a absorber los nutrientes, no me importa quién está a mi lado. Al eucalipto le es indiferente, mientras que al maíz, ¿qué pasó con el maíz? murió. El maíz seca. no va a poder, porque como es una planta pequeña, pues va a No, ir el captando fruto. los nutrientes de a poco, pero como el eucalipto es más grande, va a ir captando en cantidad. Para el maíz ya no queda nada, por eso el maíz no se puede desarrollar en lugares donde hay muchos eucaliptos. Por eso en los campos de maíz tú ves solo el maíz y alrededor posiblemente veas algunos molles, eucaliptos o quinoales, ¿no? Entonces a eso se le conoce como amensalismo. Uno se beneficia, el otro se perjudica. Vamos al siguiente.
Protocooperación. ¿Qué entienden por protocooperación? Protocooperación. Uy, acá me faltó uno más. Acá, en la protocooperación es muy similar. Vamos a agregar aquí uno más, que es conocida como el mutualismo. ¿Sí han escuchado el mutualismo? ¿Han escuchado o no? La protocooperación y el mutualismo son parecidos. ¿Y por qué son parecidos, profesora? Porque en tanto en la protocooperación y el mutualismo, ¿qué se genera en ambos? Se benefician. En ambos se va a ver beneficio. Pero entonces, ¿por qué le han puesto diferente nombre? ¿Por qué? Porque en la protocooperación se genera que no hay dependencia. ¿Y qué creen que pasa en el mutualismo? Sí hay dependencia. Profesora, ¿qué es dependencia? ¿Quién me dice qué es dependencia? Depende de algo. Muy bien, que depende de algo, ¿no? Le dice Cinti, me muero. Si tú me dejas, me muero, ¿verdad? Exacto. Cosa del pasado, Miss. Ya cosa del pasado, ya fuiste, ya lo que pasó, pasó. Ya fuiste, ¿verdad? Eso es cuando hay dependencia, te necesito, sin ti me muero. No, ese es el mutualismo. Mientras que en el otro no hay dependencia. ¿Sabes qué? Se acabó tú por tu lado, yo por el mío. ¿Sabes qué? En el siguiente ciclo en la universidad voy a conocer a alguien mejor. Ya, chao. No te afecta. Es decir, no hay dependencia. Exactamente, Miss. No estés a su lado o estén juntos. Uy, creo que estoy tocando carne aquí, ¿ya? Entonces, vamos a escribir aquí. Protocooperación. Pero como estamos hablando del ser vivo, no vayan a pensar que pues es similar a nuestra vida. Aquí se genera el famoso caso del cangrejo con la con la anémona. ¿Por qué? El cangrejo, por lo general, los cangrejos que viven en fondos marinos, se camuflan de otros animales bajo la anémona. La anémona por sí sola no puede realizar desplazamiento. Entonces el cangrejo se pone debajo de la anémona se posa. Cuando el cangrejo se mueve, se camufla de otros animales. Se benefició el cangrejo. La anémona, como no necesita desplazarse, necesita el movimiento para que no pueda ser cazada por otros animales, entonces necesita moverse. Entonces, ¿se benefició la anémona y el cangrejo? Sí. Si el cangrejo se va, ¿la anémona muere? No, porque buscará otro cangrejo. Es así la vida, buscará otro. No es nada, es para siempre. ¿El cangrejo morirá sin la anémona? No, porque el cangrejo buscará otra anémona. Hay tantos peces y tantas anémonas en el mar. Entonces, por eso es que no hay dependencia. Mientras que en el mutualismo nos dice que sí se va a generar una dependencia. ¿Y por qué creen que se vaya a generar una dependencia? Porque va a haber una simbiosis. Por ejemplo, en el estómago de las polillas hay una bacteria y esta bacteria no puede vivir, cuando está dentro de la polilla, va a estar muy bien. Cuando sale de la polilla, esta bacteria muere. Cuando la polilla tiene a esta bacteria en su estómago, la polilla se va a sentir bien porque le va a ayudar a generar la digestión de la madera.
Pero cuando no tiene esa bacteria en el estómago, la polilla no puede digerir la madera, por eso muere. Entonces, por eso le dicen que hay dependencia. Sin ti, me muero. ¿Verdad? Y con ello viene el parasitismo. El famoso parásito, ¿verdad? El parásito, ¿qué creen que será? ¿Beneficia a uno, perjudica al otro o cómo? ¿Qué dicen ustedes? Pero es un ¿Beneficio, parásito, depende de alguien. Y perjudica, obviamente, a alguien. Ya, perjudica a uno Ajá, por ejemplo, y el al parásito se perjudica la beneficia salud. o perjudica. se beneficia. Se beneficia, muy bien. Por lo tanto, aquí podríamos decir que, por ejemplo, a ver, ¿a quiénes tenemos? A la pulga y al perro. Perro, ¿verdad? A la pulga y al perro. Tenemos que la pulga va a estar muy campante en el perro. El perro va a sentir, pero el perro se va a ver perjudicado porque la picadura de la pulga le va a transmitir bacterias que van a contaminar el cuerpo del perro. Pero aquí hay una cosita muy importante. ¿Ha habido algún caso que el perro haya muerto por pulgas? ¿Qué dicen ustedes? No, El Miss. perro de mi tía se murió porque le entró tanto que le dio hasta anemia a su perrito. ¿Pulga o garrapata? Por garrapatas puede ser que sí, Ajá. Miss. Porque, bueno, ambos le chuparon su sangre y el perrito le dio anemia y se murió. Exacto. Por lo general, cuando hay pulga, el perro no muere, pero sí se debilita. Por eso le dicen que el parasitismo no hay muerte, pero sí debilita. ¿Cuándo genera muerte? Cuando ya se fusiona con la mayoría de perros, muere por el tema de las garrapatas, porque le da la erliquiosis. Esta erliquiosis también es contagiosa para los humanos, hay que tener mucho cuidado. Entonces, la erliquiosis entra a la sangre y le da como un tema similar a la leucemia. Se cáncer a la sangre, se come la sangre, el perro muere totalmente con los órganos reventados, el perro empieza a sangrar ojos, nariz, boca, oídos, por donde salen las heces, el ano. Esto es cuando hay garrapata. Entonces, aquí recordemos que en el parasitismo no hay muerte, mientras que en la predación, ¿qué creen que haya? Si acá no hay muerte, ¿aquí qué hay? Aquí sí hay muerte. Lo mata totalmente. Entonces, por lo tanto, ¿cómo va a ser su relación? Beneficia y a otro le perjudica al punto de llegar a la muerte. Aquí le perjudica, pero lo enferma nada más, mientras que aquí sí lo mata. Por ejemplo, aquí a quienes podríamos poner. Aquí podríamos poner al zorro con el conejo. ¿Quién se perjudicó? En el zorro y el conejo. ¿Quién se perjudicó? Conejo. El conejo. ¿Quién benefició? El zorro, porque bien rico que comió. En el neutralismo, ¿qué dice? Ambos son indiferentes. Es decir, a ninguno de los dos le importa si comes, no comes, si estás ahí o no estás. Y en este caso tendríamos, por ejemplo, a la jirafa y la cebra. ¿Por qué? La jirafa va a comer de los copos de los árboles altos, mientras que la cebra va a comer en la parte inferior.
¿Le afectó en algo a la jirafa? No, no le afecta ni le beneficia. ¿A la cebra le afectó en algo? No, no le afecta ni le beneficia. Estos son, entonces, los tipos de relación que vamos a tener nosotros en en lo que ya habíamos mencionado de la relación interespecífica, ¿verdad? Vamos hasta ahí, ¿todo claro? Sí, Miss. ¿O se quedaron con la parte de dependencia? No, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente. El ecosistema nos dice que va a tener una sucesión evolutiva. Es decir, ¿cómo es que se da el ecosistema? Cuando llegó el primer ser vivo al planeta, ¿cómo fue? Cuéntenme. ¿Cómo llega el ser vivo al planeta? ¿Alguien sabe? Óvulo Llegó como espermatozoide. Goku en su cápsula en su cápsula espacial. No, tipo como un mono. Era todo así como está ahorita, con plantitas, con sus animalitos. No, recuerden, quizá a un inicio se dio el tema de las teorías, ¿verdad? Pues tenemos la teoría de que todos nos enseñaron que Dios apareció, creó el planeta en 7 días y así llegué yo. Entonces, en la ecología nos dice que se da la sucesión ecológica. Cuando se dio la sucesión primaria, es decir, la materia orgánica sin vida, primero se propició el espacio y el caldo para que recién ahí se pueda desarrollar la vida. Profesora, ¿qué caldo? ¿El caldo de gallina, el caldo de papas? No, el caldo de las sustancias que dieron origen al primer ser vivo. ¿Quién fue el primer ser vivo? No me digan el dinosaurio, ¿ah? ¿Quién fue el primer ser vivo? La ¿Las bacterias? Las bacterias, muy bien, la bacteria fue el primer ser vivo. La sucesión evolutiva es, por ejemplo, cuando nosotros, tú tienes en tu chakra ha surgido, o en tu jardín ha surgido una plantita. Tú vas y cortas esta plantita, lo cortas. Tu plantita está creciendo muy bonita, o bueno, una plantita que ni siquiera tú has sembrado, está creciendo, y tú vas y lo cortas. Muere esta planta, muere. Pero al cabo de un tiempo, vuelves a ver que hay unas plantitas, que vuelve a salir otra vez esa plantita a pesar de que tú la has matado. A eso se le dice que hay una sucesión ecológica. En el planeta también se dio la sucesión ecológica, porque primero se dio la materia orgánica, el espacio. Cuando recién se da eso, recién aparecen los musgos, las algas, los helechos, las coníferas, las angiospermas, las conocidas como angiospermas, y luego ya aparecen las gimnospermas, ¿verdad? Tremendas gimnospermas, muy hermosas. Al menos en eso de angiospermas y gimnospermas sí conocen, ¿verdad? Sí, yo sé que sí. Y tenemos una muy importante, como ya les había mencionado, que es la sucesión evolutiva, que esto va a irse dando de acuerdo al desarrollo no solamente del ser vivo, sino también del ambiente en el cual nosotros vivimos. Si de pronto aquí ya no existe, el sol se apaga, se extingue esta estrella, ¿qué creen que va a pasar con nosotros?
También deja de haber vida en la tierra porque eso es algo importante. Exacto. Para Por las ejemplo, tú plantas, sabías que para los actualmente seres el vivos. calor de la Tierra está reduciendo y por eso es que se está percibiendo mayor cantidad de, mayor nivel de frío. Bueno, les dejo ahí un interrogante para que investiguen, ya que el planeta Tierra, lamentablemente, el núcleo está bajando su temperatura. El núcleo ayuda a que la Tierra se mantenga a una temperatura adecuada. Vamos a la siguiente, los flujos de materia y energía. Ya sabíamos pues que las cadenas tróficas, bueno, la cadena trófica es parte de los flujos de materia y energía y tenemos el mismo flujo de energía. Profesora, ¿cómo va a fluir energía? O sea, mis vibras, mis buenas vibras. Sí, algo por ahí tiene que ver el tema. Las cadenas tróficas nos dice que van a estar conformadas por consumidores, productores y descomponedores. Son los únicos términos que más tienes que asociar. De acuerdo al nicho ecológico vamos a encontrar 3. Es decir, profesora, entonces la cadena trófica puede ayudarme a explicar el nicho ecológico, sí, porque ahí vas a entender qué función cumple, si es consumidor, productor o descomponedor. Si en caso el animal es productor, nos dice que va a ser productor porque ellos mismos generan ¿qué cosa? Sus alimentos. ¿Y cuál es el proceso que realizan para generar sus alimentos? Con los bioreductores. ¿Cuál es el proceso que realizan los productores para producir sus alimentos? Popó. ¿Cuál? El popó hace abono, el abono hace planta. Por ahí algo está cerca. ¿Qué dicen los demás? El humus y el compost también puede incluirse en ellos. Uy, ya se han olvidado, creo, ¿ah? Donde ganaba, perdía y transformaba el agua y los nutrientes en glucosa. ¿Cómo se llama eso? Uy, foto. Síntesis. Sí, yo sé que estaban ahí haciéndome una prueba para ver. Yo lo sé, no se preocupen, chicos. A través de la fotosíntesis, la planta crea su propio alimento. ¿Sabes qué? Yo soy autosuficiente. Por eso que le dicen que son autótrofos, porque crean su propio alimento. Muy bien, por interno me han dicho que sí, que era la fotosíntesis. Vamos a lo siguiente. En el siguiente eslabón tenemos a los consumidores. Los consumidores vamos a encontrarlos de 3 tipos. En sí tenemos hasta de 4, de 5 tipos, pero vamos a quedarnos con los 3 tipos principales, ¿ya? Tenemos el primario, el secundario y el terciario. Por lo general, esto, pues aquí han colocado una rata, pero en realidad debería ser un cuy, porque el consumidor primario, por lo general, se alimenta ¿de qué? Plantas, hierbas. Plantas. Al alimentarse de plantas, ¿cómo se le llama? ¿Vegetariano? Herbívoros. 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 Sus pepetes están muy bonitos. ¿Cómo lo ha hecho? Ya les voy a comentar luego cómo y de dónde he sacado y cómo lo he editado. Ya, si nos alcanza tiempo, les comento. Vamos, mientras tanto, participemos para acabar a tiempo. Tenemos la cadena de los consumidores secundarios. Los secundarios, ¿cómo se van a alimentar? Los secundarios se van a alimentar ¿de qué? De carne, carnívoros son. De carne. Carnívoros, mis. Muy bien, aquí están los carnívoros. Pero aquí también están los que comen hierbas. Herbívoros, omnívoros.
omnívoros, Que come ambos. que comen plantas y carne. Por ejemplo, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Luego tenemos al consumidor terciario. En tanto al consumidor terciario, ellos, ¿cómo se les va a llamar? Aquí te he colocado al búho. ¿El búho qué es? ¿Qué función tiene? Secundario. Carnívoros, ¿no? Bien. Por aquí me han puesto Y que vienen a ser los depredadores, que van a comer. En sí acá tenemos más a los depredadores, pero aquí vamos a tener específicamente a los que comen carne muerta, conocidos como carroñeros. saprófagos. ¿Y los carroñeros mis qué son? Saprófago, conocido como carroñero. Un término más que te puedes llevar. Esto por lo general es utilizado en las preguntas de Agraria, de Villarreal, el tema de Agraria y San Marcos, el término saprófago, que es similar a carroñero, que es consumen carne en descomposición, ¿verdad? Y por último tenemos aquí a los descomponedores. El gran grupo. Profesora, pero ¿qué pasa si este animal muere? Ya no puede pasar al consumidor, ya no puede aparecer al consumidor. No, porque aparece tanto en este de acá y este de acá, aparecen ellos, los descomponedores. Tú dejas, por ejemplo, te has olvidado comer tu arroz chaufa que te compraste ayer en la noche, lo dejaste ahí en la cocina, te olvidaste en tu bolsa y hoy día en la noche recién te das cuenta. ¿Qué descomponedores aparecen? Ojo, lo has dejado abierto. Las ¿Qué moscas, Miss, ¿Cuál? Va a haber larvas. Va a haber larvas Los de la huevecillos de la mosca. mosca. Por lo los tanto, gusanos, las hormigas. las hormigas, va a haber bacterias. ¿Por qué? Porque la mosca transporta gran cantidad de bacterias. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro cómo es la cadena trófica? Ah, recuerda que los descomponedores, cuando consumen los alimentos, estos liberan, ya no liberan materia orgánica, sino que liberan materia inorgánica. ¿Y a quién le sirve esta materia inorgánica? Yo tengo mi plátano, he comido mi plátano, he dejado la cáscara, lo voy a dejar en mi maceta. ¿A quién le Es un sirve esta abono. planta? A las plantas, es un abono. Miss. Plantas como abono para que ellos realicen la fotosíntesis y así nuevamente, muy bien, nuevamente se da toda la cadena alimenticia. Todo así. ¿Se dan cuenta? Lo maravillosa que es la naturaleza. Entonces, como habíamos hablado de cadena alimenticia, tenemos que hablar de flujo energético y flujo de material. Tenemos que cada energía, disculpen, cada ser vivo va a liberar energía. ¿Cómo, profesora? No entiendo. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Nos dice que aquí tenemos a los productores, los consumidores primarios, secundarios, terciarios, consumidores cuaternarios, como les había mencionado, ya degradando un poco más la cadena. Cada uno va a liberar calor. ¿Gracias a quién? Al maravilloso gringo que siempre está en las mañanas. ¿Quién? El solcito. Uy, este sol está más fulero. Ya. Bueno, no he llevado clase de dibujo. Si tuviéramos una pizarra así con mi plumoncito, sí lo haría lindo, pues, chicos. Ya hay que comprender. Entonces,
Vamos a que este sol va a generar energía, va a hacer que cada uno de ellos produzca energía. ¿De qué manera? ¿Recuerdas que te había comentado que los productores absorben qué cosa? ¿Energía de quién? De aquellos quienes descomponen. Esta rata se descompone, va a liberar calor. ¿Cómo? Va a liberar energía hacia el ambiente. Aquí tenemos al sapo. El sapo también se descompone, va a liberar calor. Por eso es que tú vas a notar que cada uno va a aparecer que el descomponedor. Ustedes también, cuando lleguen a la muerte, se van a descomponer, van a liberar calor. Pero aquí se forma lo que es el flujo energético o el famoso conocido como, vamos a cambiar de colorcito, como diezmo. El famoso diezmo o porque se da en un 10% de liberación de energía. Aquí, estos productores liberan un 10% de energía al ambiente. No, liberan 20,000 kilocalorías. Pero, ¿a quién va a pasar? Si viene aquí el gusanito, la larva, la polilla o la abejita, viene, consume este productor, ¿qué va a absorber la polilla? Solamente va a absorber el 10% de lo que ingirió. Solo consume solo absorbe el 10%. Por lo tanto, reduce a 2,000 kilocalorías. Viene el sapo y se come digamos, este gusanito, esta larva. Se lo come y va a absorber solamente el 10%, por eso es 200 kilocalorías. Viene la serpiente y el sapo lo pica, muerde, lo mata y se lo come. Al comérselo solamente absorbe 20 kilocalorías. Recuerda, estamos en el 10%. Viene aquí, ya pues empezó, estaba al acecho una cobra, viene un águila y se come a este animal. Al comérselo solamente va a absorber el 10%, 2 kilocalorías. Este águila muere y por lo tanto aparecen los descomponedores que también liberan un 10% y así sucesivamente. A esto de aquí, este diezmo, se le conoce como flujo de energía, mientras que esto de acá se le conoce como materia o flujo de materia. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? Todavía. Ya, vamos, voy a confiar que me están prestando atención. Uy, aquí les había puesto de intraespecífica, interespecífica, el parasitismo, la competencia. Aquí les puse esto para que ustedes vean cómo era la intraespecífica. Las colonias, cómo eran las jerarquías, cuando hay, por ejemplo, en las manadas de los leones, cuando la leona tiene alguna cría macho, la leona por lo general huye con sus crías. ¿Por qué? Para que como el león, el animal tiene dos funciones, reproducirse y alimentarse, para que la leona pueda entrar más rápido en su época de celo, el león se come a las crías. Entonces la hembra huye. Cuando la hembra está con sus crías ya adultas, por lo general el león va y mata a la cría macho para que así no le quite el poder de que él pueda ascender a asumir el liderazgo. Es una característica muy importante. Ahora sí vamos a ver cuánto, muy bien, la función de los descomponedores o de los biorreductores. La función de ellos, a ver, vamos a retroceder. Aquí tengo una pregunta. Dice, Miss, ¿puede explicar la función de los descomponedores? Habíamos dicho aquí, vamos a regresar, que los descomponedores se van a encargar de reducir y transformar
la materia orgánica a materia inorgánica. Es por eso que cuando tú siembras, siempre estás abonando. Cuando tú abonas, ¿qué introduces al suelo? Introduces estos descomponedores. Por lo general, cuando tú tienes macetas, introduces humus. ¿Qué es el humus? Es el excremento del gusano. ¿Qué, profesora? Sí, es el excremento de gusano que tú le echas a las plantas porque el descomponedor se encarga de transformar esta materia orgánica en materia inorgánica para que el productor la pueda asimilar. Solo es de esa manera. Ahora sí quedó claro. Bien. Ya, ahora sí, entonces le voy a compartir la ficha. No tengo. 11:34, 11:45 se va a activar su prueba, así que vamos a responder rápidamente. Tengo acá está. Ya. Bien, todos tienen a la mano ya tienen abierto su ficha de trabajo. Vamos a hablar sobre ecología. En sí, la mayoría de universidades que ponen preguntas sobre ecología es más un tema de criterio, porque en sí la información es bastante básica, no es muy compleja, no es como cuando te enseñaron respiración celular, ¿verdad? Gana, pierde, suma, etcétera. NAT, que gana la polimerasa, la sintetasa, no, es más complejo, es más sencillo aquí. Entonces vamos a empezar. Tenemos que nos dice factor abiótico de vital importancia por su condición de solvente universal. Uy, ya esta está facilísima, regalada. Y como medio de vida. ¿Cuál es? Luz, presión atmosférica, temperatura, agua, radiación. Agua, mi. Agua, muy bien. ¿Por qué? Porque aquí me dio la pista, pues solvente universal, ¿cuál era? El agua. Nos dice, el organismo que se alimenta de otro que come pastos es denominado desintegrador, carroñero, consumidor primario, productor, consumidor secundario. Consumidor primario. Muy bien. Sigamos. Todo tipo de actividad que lleve a cabo un organismo vivo en su entorno físico se conoce como todo tipo de actividad. Hecho ecológico. Exacto, muy bien. Me encanta cuando participan, me encanta, de verdad, me fascina. Me pone muy feliz. No se olviden que mañana es el día del maestro. Si tienen su maestro a tu lado, lo saludas. Feliz Bien. día del maestro, mis adelantaditos. Gracias, chicos. Muy bien, número 4, pasamos a la número 4. La competencia se presenta cuando entre dos organismos ocurre lo siguiente. La competencia. Uno es más grande que el otro, ocupan el mismo hábitat, integran una misma cadena alimenticia, tienen el mismo nicho, son parte de un ecosistema en común. Tienen un mismo nicho. ¿Ustedes creen? ¿Sí? ¿Tienen un mismo nicho? ¿Qué dicen los demás? La competencia se presenta cuando entre dos organismos ocurre lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? Uy, los demás se fueron a tomar desayuno, creo, sin mí. Esperen, chicos, yo ya tengo acá a la mano mi café. Bien. O creo que ya están ahí guardando las preguntas, que dije mucha atención porque posiblemente era la pregunta de la clase, no sé.
El ecosistema, sí, aquí era el mismo nicho, porque como van a tener la misma función, va a generar una competencia por consumir el alimento. El ecosistema está presentado por, uy, esta recontra fácil, ¿ah? Población, ambiente físico, comunidad biótica, los nichos ecológicos, biocenosis y biotopo, los factores bióticos y factores abióticos. ¿Cuál será? La E. Factores bióticos y factores abióticos. Cuando hablamos de ecosistema, les hablé así, factores bióticos y abióticos. Está representado por estos términos, biocenosis y biotopo. Dentro de la biocenosis vamos a encontrar factores abióticos y factores bióticos y abióticos dentro de estos. ¿Ya? Cuando hablamos del ecosistema, vamos a mencionar que representa la biocenosis y el biotopo. En un panal, la relación ecológica es de tipo, ¿qué tipo de relación tendrá? Protocooperación, intraespecífica, mutualismo, competencia. Específica. Específica. Pero acá tenemos protocooperación, intraespecífica, mutualismo. ¿Qué dicen ustedes? Intraespecífica. Intraespecífica, Protocooperación. protocooperación, pero estamos hablando de un panal de abeja, entonces estamos hablando de abeja reina, Ambas abeja se zángano, benefician. abeja obrero. Entonces es intraespecífica, intra, adentro, es decir, adentro de tu casa, cuando tú te comunicas con tu misma familia. Cuando tú sales o te comunicas con otros que no sean de tu especie, ya es interespecífico. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Sí, creo que nos alcanza para unas preguntitas más. Número 7. 7. Cuando un organismo vive a expensas de otro sin causarle daño ni beneficio. ¿De quién estamos hablando? Sin causarle daño ni beneficio. ¿Te acuerdas de la rémora y el tiburón? Comensalismo. No. Exacto, el comensalismo. Correcto. Ah, comensalismo, el tiburón que se come sus pececitos, y la mayoría de peces que son muertos, de pescados, y de esos alimenta, pues las sobras se come la red. En un ecosistema marino, el primer nivel trófico corresponde a consumidores primarios, crustáceos, todo el zooplancton, las diatomeas, bacterias. Zooplancton. Muy bien, acuérdate de Bob Esponja, plancton, ¿verdad? Plancton es, ¿por qué el mar peruano tiene un color verdoso, medio Por verde mucho petróleo? zooplancton. ahí. Por la Algas cantidad de marinas. zooplancton. Al haber cantidad de zooplancton, pues, ¿qué viene? La cantidad de peces. Mayor zooplancton, mayor peces. Por eso que lamentablemente, pues, en nuestros ojos vienen grandes embarcaciones de otros lugares, de otros continentes, y se llevan nuestros peces. No solamente nuestros peces, cuando estuve estudiando, vi cómo embarcaciones asiáticas se llevan nuestras algas, algas rojas, algas verdes, algas medias blanquecinas, se llevan. ¿Y por qué? Porque allá hacen las cremas y nos venden a nosotros. Y nosotros pues compramos bajo el quíntuple de precio. Vamos a la número 9. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, todavía tenemos tiempo. Es un recurso natural introducido en la sierra. Ah, esto también ya te lo mencioné. ¿Cuál era?
El eucalipto. Exacto. ¿De dónde venía el eucalipto? España. Se olvidaron. El eucalipto viene de las zonas asiáticas, de las zonas australianas, más o menos. La energía proveniente del sol es un recurso de tipo, uy, no, esto es clase ya de tercero de secundaria. Justo hace un rato acabo de dar esa clase. La energía proveniente del sol es un recurso de tipo, Agotable. No dice que se está acabando el solcito. Está perdiendo su brillo. Va a llegar un momento en que va a bajar de brillar. sí, pero actualmente es considerado, es No decir, renovable. si yo lo uso, ¿voy a acabar el sol? Ah, no, pues. Eso no. Por eso se dice, es un recurso. Cuando hablamos de recurso, quiere decir uso, de utilidad. ¿Qué es? Renovable. 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 Muy bien, están atentos, están atentos. La eutrofización es una consecuencia de... La eutrofización es cuando, por ejemplo, lo que pasó, ¿cómo se llama? Con los pantanos de Villa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los pantanos de Villa? A la espalda estaba la empresa Molitalia y liberaba... Contaminación. Contaminación atmosférica. Exacto, contaminación del agua, ¿verdad? A ver. Uy, nos queda solamente un minuto, entonces les dejo estas preguntitas sobrantes para ustedes para que puedan resolver y seguir practicando en casa la clase que se les había planteado el día de hoy. Estar muy atento a cada pregunta que se les había mencionado para que así ustedes puedan resolver. Uy, aquí dice, Miss, en la segunda pregunta no sería el secundario porque el primario come pasto y el que come al herbívoro no sería el secundario. A ver, el organismo que se alimenta de otro que come pastos. Oh, cierto. Cierto, tienes mucha razón. Aquí vamos a corregir. Aquí vendría a ser el consumidor secundario. Sí, tienes razón. Aquí nos hemos mareado con la pregunta. Me han hecho emocionar, ¿ves? Muy cierto, tienes mucha razón porque dice se alimenta de otro que come pasto. O sea, digamos, que el zorro se come al conejo. El conejo come pasto. El zorro vendría a ser un consumidor secundario. Tienes mucha razón. Aquí estamos aclarando la pregunta. Muy bien, hasta aquí ya no hay más preguntas. Miss, ¿ya podemos tomar la práctica de la plataforma? Sí, ya pueden tomar su práctica. 11:45 se activó, son 15 minutos. La biocenosis, vamos rapidito, la biocenosis viene a ser cuando como te mencioné, de los la biocenosis viene a ser cuando tenemos el conjunto de seres vivos, es decir, animales, plantas, humanos. El conjunto de ser vivo se le dice biocenosis. El biotopo viene a ser aire, aguas, el aire, el sol, el agua, el suelo, todo lo que es materia inorgánica. Biocenosis, materia orgánica. Muy bien, chicos, ya se me va la voz. Nos vemos la siguiente clase con más ciencia. Entonces, mucha suerte. Bueno, la suerte dicen que no existe. Les deseo muchos éxitos en sus preguntas. Hasta luego. Gracias, Miss.